Chile, 8 de la noche en Argentina. En Colombia, ¿qué hora es, Alejandro? ¿Las 6? Las 6:09. Ah, perfecto. Listo, comenzamos. Comenzamos, Alejandro. Bueno, para mí es un Todo tuyo. gusto estar con ustedes. La verdad, algunos de los que estaban conectados los he conocido presencialmente, a otros virtualmente. Y cuando me hicieron la invitación de compartir con ustedes, pues siempre pues lo quise, porque cuando uno hace una investigación y la intención es que cuando ese trabajo es compartido con colegas de muchos países, bibliotecarios que apoyaron la investigación, lo mínimo que uno debe hacer es socializarlo. Aunque ya muchos pueden haber conocido la tesis completa y se compartió por diferentes canales, la intención de esta charla y de este webinar era como hablar un poquitico más sobre los resultados concretos que son las 75 lecciones aprendidas, y aunque son del contexto universitario, son aplicables a otros contextos escolares o a otros contextos bibliotecarios, y era compartir con eso y hablar un poquitico sobre experiencias y aspectos que puedan servir a bibliotecarios o personas que trabajan en bibliotecas o profesores o estudiantes de bibliotecología que les interesa el tema. Entonces esa era como la intención. Mi idea es como irles desde el wiki que tenemos de Alfin Iberoamérica, donde están las 75 lecciones aprendidas, ir hablando un poco a poco de ellas. Pues tenemos un rato para esto, más o menos unos 30 minutos, pues para no volverse muy largo y que se vuelva pesado. Y me gustaría más después tener una sesión de preguntas, de poder comentar ejemplos que pude conocer en toda Iberoamérica, y esa sería la intención. Entonces voy a empezar compartiendo pues como la pantalla que tenemos en estos momentos. Por acá la voy a compartir y la intención es que ustedes puedan pues como ir viendo las lecciones aprendidas. Esa es como la idea. Quisiera que me confirmaran si se están viendo en este momento la pantalla con las 75 lecciones. Alejandro se está viendo, pero es un correo, parece que está mostrando, de Fernando Gabriel. No está viendo la presentación. Sí, va a ir mirando porque como tenía muchos abiertos, va a ver que me deja compartir. Ok. Por ejemplo, la pantalla debería dejar verlo. No se ve, no se ve. Sigue mostrando la conversación con Fernando Gabriel. Me queda no como la versión anterior. Espérate, yo vuelvo a cerrar. Vamos a volver a compartir. Yo voy a poner la página. Vamos a compartir pantalla. A ver si no está tomando, parece. Bueno, son cuestiones técnicas, voy a intentar, y si no, pues empezamos a hablar y remitiría a todos al sitio que yo estoy. No lo está dejando coger. Bueno, ¿se deja o no se deja para no perder tiempo? No, pero no hay problema, Alejandro, sí, estamos bien en tiempo, así que... Es que como que coge las pantallas anteriores y no coge la pantalla actual. Bueno, vamos a empezar a ir hablando. Para algunos conocerán el wiki que se llama Alfin Iberoamérica. Para que me puedan ir siguiendo, pues los invitaría a que hablen pues, una página del navegador Alfin Iberoamérica, pues porque creo que todavía no se está viendo mi pantalla. Y en esa sección del wiki Alfin Iberoamérica, lo primero que van a encontrar a mano izquierda es lecciones aprendidas, una sección que se creó para compartir estas 75 lecciones aprendidas. Entonces invitaría a quienes están conectados, si no lo pueden estar viendo en este momento en pantalla, a que lo pudiera pues como ver en este momento y compartírselos como para que podamos seguir siguiendo como lo que les quiero compartir. Bueno,
Lo primero que hay que decir es que estas 75 lecciones aprendidas son el resultado pues, de la investigación doctoral que estuvo a mi cargo. Esta investigación tenía el nombre de Lecciones aprendidas en programas de alfabetización informacional en universidades de Iberoamérica. Lo que buscaba era hacer un análisis con diferentes métodos y procesos que permitieran conocer cómo eran las universidades que tenían más desarrollo en programas de alfabetización informacional habían logrado llegar a esos desarrollos. Y esa era la intención de la tesis, hacer un trabajo cuantitativo, cualitativo, que permitiera identificar primero esas universidades con mayores desarrollos y después indagar con sus coordinadores y formadores qué lecciones aprendidas les habían quedado del proceso que llevaban unos años, muchos años, y que lo pudieran compartir con personas de todo el contexto iberoamericano. Escogió el contexto iberoamericano por una razón, y es el hecho de compartir idiomas, el hecho de compartir aspectos culturales, el hecho de que muchas veces primero nos leemos entre nosotros mismos y compartimos eventos entre nosotros mismos, buscaba eso. Por eso se decidió que fuera Iberoamérica, incluyendo, pues, para los que hablamos español sería incluyendo Brasil y Portugal, y que permitieran esas lecciones aprendidas compartirse, pero también conocer sus recursos, sus objetos de aprendizaje, que sean en español o sean en portugués, podrían sernos útiles. Entonces ese fue el proceso que se fue dando para poder identificar estas 75 lecciones aprendidas. En síntesis, se analizaron 289 casos de programas de Alfin en universidades de Iberoamérica, gracias a la participación activa y abierta de los coordinadores y formadores de estos programas, y todo eso permitió pues, sintetizar las 75 lecciones aprendidas. Insisto en que aunque estas lecciones aprendidas son desde el contexto universitario de programas de Alfin, la experiencia de ir compartiendo durante estos meses con bibliotecarios de bibliotecas públicas o bibliotecas escolares ha ido permitiendo ver que aunque hay ciertos aspectos que son muy particulares de las universidades o de las bibliotecas académicas universitarias, dichas lecciones son, con sus debidas adaptaciones, aplicables también a contextos escolares o a contextos de bibliotecas públicas. Entonces por eso se quería compartir, e incluso el nombre de este webinar no menciona bibliotecas universitarias y es por ese hecho. Entonces poco a poco pues va a ir comentándoles como las lecciones aprendidas. Lo primero que se hizo fue tratar de recopilar estas lecciones aprendidas de lo que en la literatura muchas veces los bibliotecarios publican, contando su experiencia, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, y eso permitió pues hacer un análisis, y eso conllevó a lo mismo que a la creación del wiki que se llama Alfin Iberoamérica, y era tratar de recopilar lo que se había publicado en Iberoamérica sobre el tema de alfabetización informacional. Esto condujo al análisis de 1.351 documentos o contenidos del wiki. De esos, porque podían estar en acceso completo, se pudieron analizar 1.278, y específicamente ya después de esos 1.278 se clasificaron cuáles contaban experiencias de bibliotecas universitarias o de universidades, cuáles contaban experiencias de bibliotecas públicas, de bibliotecas escolares, para clasificar la documentación que tiene el wiki de Alfin Iberoamérica. A partir de ese trabajo, pensando que el interés mayor para esa tesis eran las bibliotecas universitarias, se lograron pues ubicar 251 casos, es lo que muestra el gráfico que está al inicio de esta sección de lecciones aprendidas en el wiki, que no sé si la pantalla compartida estará funcionando, creo que todavía no funciona, y eso es lo que muestra el gráfico. Una primera fila donde se hace el análisis documental y se muestra esto. El otro trabajo que se hizo buscando triangulación fue consultar 2.736 sitios web de programas de Alfin en Iberoamérica. Es decir, se ingresó a los sitios web de 2.736 bibliotecas universitarias de Iberoamérica, a las bibliotecas centrales, en el caso que funcionan así, o a las bibliotecas de diferentes facultades y que tenían sitio web y que se podía ubicar, y se trató de identificar cuáles de esos sitios web enunciaban que tenían programas de Alfin, mencionaban que estaban trabajando en este tema y hacían más allá de la formación de usuarios tradicional. Ese análisis documental, que llevó a 215 casos detectados desde la literatura, y el análisis de los 2.736 sitios web, permitió ubicar desde los sitios web 171 casos y armar
con los sitios de la literatura y los sitios web que evidenciaban información sobre Alpine, hacer como un universo de 301 casos a analizar. Finalmente, de esos 301 casos, por diferentes razones, no se pudieron analizar todos, porque en algunos casos los coordinadores o facilitadores de los programas de Alpine, aunque se les envió la encuesta o se les solicitó entrevista, pues no se pudo coordinar, o en otros casos porque fue difícil que solo en la literatura publicaban, pero ni en el sitio web ni con los contactos para tratar de hacer entrevistas y la encuesta pues se pudo conocer. Es decir, muchas veces en los sitios web se anuncia más de lo que se hace y por eso después no había respuesta efectiva cuando se quería indagar cómo lo estaban logrando según lo que mostraban en los sitios web. Todo ese resumen, que es lo que muestra el cuadro que aparece pues en el wiki Alpine Iberoamérica en la parte de lecciones aprendidas, llevó a que se analizaron 289 casos. De esos 289 casos, 113 fueron entrevistas que se realizaron en toda Iberoamérica. O sea, la posibilidad de viajar a diferentes países, conocer programas de Alpine, cómo lo hacían, permitió entrevistar a 113 coordinadores o facilitadores de programas de Alpine. Se realizó una encuesta con 139 coordinadores o facilitadores a los que no se pudo entrevistar por obvias razones, que no se podía entrevistar a todos en Iberoamérica de esos 300 casos iniciales. Desde a los que no se pudo hacer entrevistas se les envió una encuesta tratando de que respondieran las preguntas claves de la entrevista, y 37 casos ni por la entrevista ni por la encuesta fue posible contactar. Entonces por eso se hizo un análisis específico de lo que decía la literatura, de lo que decía su sitio web, y tratar desde ahí de capturar las lecciones aprendidas. Bueno, estas lecciones aprendidas se organizaron en 4 grandes categorías. La primera categoría son la del contexto social y organizacional, y ahí empezamos a hablar un poquitico como lo que implica al fin. Varios autores han dicho que la alfabetización informacional es contextual, es cierto, es decir, cada contexto lleva a que un programa de alfabetización informacional o de formación en competencias informacionales se realice de cierta manera, con ciertos recursos, con ciertas posibilidades, y por eso es obvio decir que la alfabetización informacional es contextual, es decir, depende de la realidad de ese contexto, tanto en lo administrativo, en lo operativo, en los recursos, pero también de la cultura informacional que lleva ese contexto. Y uno podría verlo que en los diferentes países o las zonas urbanas y rurales tenemos diferentes realidades frente a la información, incluso las disciplinas tienen diferentes realidades frente a la información, y eso hace que cuando se vaya a realizar un programa de alfabetización informacional, de formación en esta área, deba tenerse muy en cuenta ese contexto. De las lecciones aprendidas, las primeras que se organizaron y que compartieron los bibliotecarios y facilitadores y coordinadores de programas del FIN tenían que ver con las del contexto social organizacional. Voy a ir mencionando algunas porque son 75 y si mencionamos una por una se nos iría muy largo compartir este webinar, pero voy a mencionar las que considero que desde lo que mencionaban los bibliotecarios de toda Iberoamérica que se pudieron consultar, mencionaban que eran claves cuando se va a desarrollar un programa de alfabetización informacional. Lo primero es que un programa de alfabetización informacional debe ser un programa que esté inscrito dentro del plan de acción o el plan estratégico de la biblioteca, si lo tienen, porque no lo tendrán. Es decir, es un servicio clave de toda biblioteca. Las bibliotecas siempre han tenido el servicio de formación de usuarios tradicional. Si uno ve la historia de la formación, uno diría que primero, y lo han dicho varios autores, tanto iberoamericanos como anglosajones que han estudiado el tema, uno diría que primero había la instrucción bibliográfica, conocer cómo se manejaba la bibliografía, desde un contexto donde había poca publicación, donde las bibliotecas eran la única opción de acceder a cierta información. Después viene el contexto de la formación de usuarios, tanto porque hay cambios pedagógicos y se ve que no debe ser tanto una instrucción, sino una formación que tiene que ver con lo que es la persona, sus modelos mentales, los diferentes modelos de aprendizaje que hay, y se empieza a hablar de formación de usuarios. Pero esta formación de usuarios en las bibliotecas termina siendo en la práctica una formación que se dedica especialmente a formar en diferentes acciones que llevan a la búsqueda. Es decir, los visitas guiadas trabajan en la competencia de búsqueda de información, cómo localizarse en el espacio y buscar información. Las bases de datos o los cursos de bases de datos buscan lo mismo.
los de catálogo buscan lo mismo, es decir, la competencia que normalmente se trabajaba y se trabaja aún en muchos lugares de formación de usuarios, cuando se empieza a analizar qué competencia informacional se está trabajando, normalmente se centran en las informacionales. Entonces ahí es donde empieza un primer punto. Si es un servicio clave en las bibliotecas, es un servicio que debe estar en sus planes de acción, en sus planes estratégicos. Pero es un servicio clave que debe responder a las realidades del siglo XXI. Y en el siglo XXI ya no es suficiente enseñar lo que hemos enseñado durante muchos años, que son las visitas guiadas, las bases de datos, los catálogos, porque eso solamente está trabajando una competencia. Es esta primera lección aprendida que la conecté con otros aspectos, que esa es la intención para que vamos conectando unas lecciones con otras, es vincular el programa con la misión y la visión de la biblioteca para que sea un servicio clave, y eso es un aspecto importante. Si la biblioteca asume que esto es un servicio, que está en su portafolio de servicios, que está en su plan de acción, independiente de que las personas se muevan, los que coordinan o facilitan el programa se muevan, va a ser un programa que perdure y va a haber sostenibilidad. Esa sería la primera lección que compartían los bibliotecarios, es decir, cómo volver que el programa de Alfin o de formación de competencias informacionales sea un programa estratégico, que perdure en la biblioteca independiente de las personas que estén. El otro aspecto clave que se mencionaba en las lecciones aprendidas es ver que la alfabetización informacional solo se puede trabajar desde un contexto en la medida en que se considere una definición concreta de un programa de Alfin. Es decir, que se entienda que es alfabetización informacional, se decida que hay un modelo o una norma. Eso es lo que se menciona como lección aprendida número 5, que es soportar la planeación del programa considerando una definición concreta de Alfin o COPINFO, que sería competencias informacionales, y los modelos y normas y estándares. Muchos bibliotecarios nos decían, mire, lo primero que tuvimos que hacer es estudiar qué era Alfin y en qué se diferenciaba de la formación de usuarios tradicional. Cuando comprendimos que al fin son 5, 6 o 7 competencias que debemos trabajar, que va desde la necesidad de información hasta el comunicar, nos dimos cuenta que lo que hacíamos en las bibliotecas normalmente no es que estuviera mal, pero era solo trabajar una competencia, máximo 2, y que las otras 4 o 5 competencias que los ciudadanos de hoy necesitan por el mundo de la información que vivimos, por la infoxicación, por toda la realidad que se vive, las otras competencias las bibliotecas no lo estaban trabajando. Y que eso implicaba además, que el Alfin implicaba modelos de aprendizaje, implicaba normas y que por eso era más allá de una formación instrumental, sino que tenía que ver con aspectos de aprendizaje. Entonces esa sería una lección aprendida del contexto social, que hay que identificar eso, o sea, qué comprensión se tiene dentro de la biblioteca sobre lo que es y no es Alfin y sus diferencias con la formación de usuarios. En el caso de las instituciones educativas se mencionaba por parte de los bibliotecarios, y esas son varias de las lecciones que están, la lección 7, la lección 8, y si están dentro de una institución educativa, sea una biblioteca escolar o una biblioteca universitaria, hay que tratar que el programa de alfabetización informacional poco a poco permee cada vez más el currículo, sea de manera obligatoria, o sea, con una asignatura, una materia obligatoria donde se enseñe gestión de información o el nombre que se le quiera dar, porque es evidente que el nombre alfabetización informacional es un nombre que se ha manejado más como objeto de estudio desde la bibliotecología, desde los bibliotecarios, pero que no es un nombre para usar con los usuarios, por la carga que tiene la palabra alfabetización. Por eso es normal que la palabra o el término competencias informacionales se esté utilizando más, que incluso en el portugués en Brasil sea la traducción que se hace de Information Literacy del inglés en portugués, la que más se ha usado es competencias de información. En el contexto en español normalmente se ha usado más alfabetización informacional como tema para trabajar por los bibliotecarios, para entender de qué se trata todo esto, pero a los usuarios deben ser otros nombres que les sean más atrayentes y que no tengan carga negativa. Entonces en las instituciones educativas es clave que los programas que se manejen desde las bibliotecas traten de inmiscuirse en los currículos, inmiscuirse poco a poco con materias obligatorias, selectivas, haciendo buen trabajo colaborativo con profesores que permitan que los bibliotecarios tengan espacios para enseñar, sea con los niños o sea con los estudiantes universitarios. Entonces eso es lo que se ve en varias de las lecciones que hablan sobre el contexto. Un aspecto que también se mencionaba por parte de los bibliotecarios, que diría uno que es la lección aprendida número 10, y eso es muy específica de las universidades, es si hay bibliotecas
universitarias y en esa misma universidad hay programas de bibliotecología, es clave que esos programas de bibliotecología acompañen a las bibliotecas. ¿En qué pueden acompañar? Acompañar en investigación. Es muy difícil que una biblioteca pueda realizar procesos de investigación de ver qué tanto no están aprendiendo sus usuarios de estos programas de alfabetización informacional, qué tanto impacto tiene en 3 o 5 años la formación que recibieron, investigar cosas como cuando salí en el trabajo, estas competencias que aprendí me sirvieron para conseguir mejor trabajo, desempeñarme mejor, o cuando los cursos se dan muy a los inicios de la formación escolar o de la formación universitaria, ver si esas competencias que se adquirieron poco a poco cuando el estudiante se va a graduar les sirvieron, les permitieron un mejor rendimiento académico. Por eso es clave que debe ser un trabajo de bibliotecas y de escuelas de bibliotecología y grupos de investigación que trabajen este tema para apoyarse mutuamente, y esa es una de las lecciones que nos mencionaban varios de los alfabetizadores informacionales en Iberoamérica. Otro aspecto y es los cambios, es decir, como estamos hablando de lecciones aprendidas del contexto, es decir, el contexto de nuestras instituciones, de nuestras bibliotecas cambia mucho, y los programas, en la medida en que sean estratégicos, pueden adaptarse a los cambios, que en algunos casos puede ser positivo, es decir, tener más posibilidades de personal, de tecnología, de poder estar más curricularmente, pero en unos momentos puede ser negativo. Es decir, menos personal, menos tecnología, menos posibilidades de horas para trabajar con los usuarios, la formación, pero a pesar de eso el programa debe seguir y debe adaptarse, y eso nos lo mencionaban muchos bibliotecarios que ya estaban convencidos de que el programa era valioso, que a pesar de las dificultades era ser creativos y buscar nuevas alternativas. Un aspecto que se mencionaba mucho con el contexto social y es la divulgación. Es decir, un programa al fin funciona en la medida en que haya mucha divulgación, aunque la palabra para muchas personas cuesta en el contexto de las bibliotecas, haya mercadeo, marketing, es decir, dar a conocer lo que se hace, porque el programa es importante, porque esto está sirviendo, generar espacios donde profesores o estudiantes o ciudadanos cuenten qué les ha permitido alcanzar estas competencias y que ellos mismos sean motivadores de otros usuarios o de otros ciudadanos para que se formen en las mismas. Encontrábamos que muchos bibliotecarios nos decían que en los primeros años del programa no funcionó muy bien porque nos quedamos en una divulgación muy simple, poner los avisos en cartelera, mandar un email, como que la gente tenía que llegar, y hacíamos esfuerzos muy grandes de generar espacios de formación, pero llegaban uno que otro usuario o uno que otro estudiante y sentíamos que esto no estaba valiendo la pena porque no tenía el alcance ni la cobertura. Decidimos cambiar la estrategia, empezamos a utilizar estrategias de comunicación que permitieran llegar más uno a uno a las personas, que en vez de que las personas llegaran a las bibliotecas a pedir la formación, las bibliotecas fueran a buscar los usuarios o los estudiantes y los motivaran a esa formación, ser creativos con campañas publicitarias, utilizar el teatro, la música, es decir, utilizar campañas de promoción del programa al fin, y nos mencionaban que cuando se empezaba a hacer esto, empezaron a llegar más usuarios y más estudiantes o más ciudadanos, y que al ver que adquirieron esas competencias, poco a poco eso les permitía que ellos mismos fueran el voz a voz. Hay muchos estudios que dicen que la mejor publicidad es el voz a voz, es decir, que alguna persona que queda satisfecha con una formación le cuenta a otra, un profesor queda contento y lleva a otros estudiantes, es decir, esas redes que se generan cuando hay unas experiencias positivas de formación les permitió crecer, y eso era un aspecto como muy importante. Otro aspecto importante en las lecciones aprendidas del contexto organizacional y social de las bibliotecas, que son las que normalmente se encargan de los programas de alfabetización informacional, era que no siempre todos están a favor dentro de la biblioteca de este tipo de formación. Se dan expresiones como, ¿para qué vamos a hacer eso si lo que ya hacemos en capacitación, en formación de usuarios lo hacemos bien? O eso es lo mismo que se ha hecho siempre, pero ahora tiene otros nombres. Y nos decía, miren, solo cuando pudimos poco a poco ir con los mismos compañeros, evidenciándoles nosotros como coordinadores o facilitadores que estamos convencidos de por qué hay que formar en alfabetización informacional, fuimos convenciendo a nuestros propios compañeros que era necesario, que los usuarios del siglo XX no son los mismos usuarios del siglo XXI, que las posibilidades de acceso a información son diferentes, de las tecnologías son diferentes, y que por eso las bibliotecas debemos hacer una formación diferente. Logramos tener un ambiente organizacional que permitiera que el programa creciera. Logramos tener el apoyo de las directivas para que el programa creciera. Es decir, la alfabetización informacional
aunque puede ser el esfuerzo de una persona dentro de una biblioteca o de una institución, solo en la medida en que sea un convencimiento de todos, desde las directivas hasta la persona que trabaje en el cargo más sencillo en una biblioteca, estén convencidas de que los usuarios deben tener las posibilidades de formarse para manejar mejor la información, el programa va a funcionar muy bien. Un aspecto para terminar, ya iría en la lección aprendida, que estaría más bien al final, en el contexto que sería la lección aprendida 19 o 20. En la 19 había un aspecto que nos mencionaron, y es cómo cambia en la medida en que se va haciendo un programa de alfabetización informacional y se hace bien y se logran resultados, cómo cambia la imagen del bibliotecario frente a esos ciudadanos o frente a esos estudiantes. Muchos al realizar las entrevistas, las encuestas, nos decían, mire, antes nos veían como unos funcionarios que estábamos por ahí, que de pronto dábamos alguna información, unas charlas y que normalmente eran muy aburridoras y no servían para nada. Pero en la medida en que montamos un programa al fin, concursos o formación o actividades que respondían cada una a una competencia y que teníamos la orientación y sabíamos por qué estábamos haciendo las cosas y qué competencia trabajábamos, en la medida en que lo pudiésemos hacer así, la imagen de esos estudiantes o de esos ciudadanos frente a nosotros cambió. Y eso llevó que incluso la imagen de la biblioteca cambiara y que ya se viera como un lugar estratégico de aprendizaje para manejar información ahora, para servicio al ciudadano, para servicios de información local. Es decir, que la biblioteca fuera cambiando su imagen, mejorando su imagen frente a la ciudadanía y los estudiantes y los profesores, y permitió posicionarla de una manera distinta y a los bibliotecarios también. Y finalmente, en este contexto, llevaba a que siempre hay que estar actualizándose. Es decir, que el contexto cambiante que nos toca vivir en la sociedad actual hace que un programa de alfabetización informacional tenga que estar permanentemente actualizándose, mirando las realidades del contexto, mirando que un curso que sirvió hace un año puede que ahora no sirva y que los estudiantes estén esperando otras cosas, o los ciudadanos, y que es clave esa mirada del contexto, es decir, no quedarse en la inercia, sino estar permanentemente proactivos para que funcione mucho mejor el programa. Bueno, aquí he hecho un resumen rápido de estas primeras 20 lecciones aprendidas desde el contexto social organizacional que se fueron recogiendo. Bueno, hago una pausa en este momento porque ingresaría ya como a otro tipo de lecciones. Recuerden que les dije que las lecciones aprendidas recogidas se clasificaron como en 4 categorías, retomando lo que proponía Lindauer sobre cuando se hace un programa de Alpin, deben considerarse como 3 arenas, como lo menciona ella. En esta propuesta se mencionan esas mismas 3 arenas, pero se agrega la última, que sería la evaluación, como para hacer más énfasis en la misma. Pero vamos a ir entonces a las lecciones aprendidas que tienen que ver con procesos de enseñanza y de investigación. Es decir, primero hay un contexto organizacional que facilita o no facilita cosas, un contexto organizacional donde hay que posicionarse y mejorar ciertos aspectos, donde hay que tratar de estar más permanentemente, sobre todo en los contextos donde es a nivel educativo, que esta formación en Alpin o en competencias informacionales pueda estar más presente. Y eso es un contexto que permite unas cosas o que no permite otras cosas. Pero vienen las lecciones aprendidas que tienen que ver con los procesos de enseñanza e investigación. Y es las lecciones aprendidas propiamente de cómo los formadores, cómo los coordinadores decían, mire, estas son las mejores lecciones que encontramos de cómo debemos enseñar esto. Es decir, desde el rol de formadores que tenían estas personas. Y ahí empezaban a decirnos varios aspectos. Lo primero era formarse, que ya lo habíamos mencionado. Es decir, solo se puede tener unas buenas capacidades de enseñar competencias informacionales si se tiene un dominio del tema en general, de qué es alfabetización informacional, sus modelos y estándares en términos generales, de la evaluación que se puede realizar en alfabetización informacional, tener un dominio de eso, pero tener también un dominio de cada una de las actividades que se hacen según la competencia que se esté trabajando. Es decir, si se va a enseñar base de datos, la persona que enseña esto es una persona que maneje muy bien la base de datos en la parte instrumental, pero que también tenga un buen manejo de los conceptos, de definir necesidades de información, de saber las realidades que viven los estudiantes y poderse adaptar a ese contexto, porque cada formación puede tener un tema, pero son los estudiantes los que, o los ciudadanos, según sus niveles previos, que llamarían comportamientos informacionales, en inglés information behavior. Es decir, conociendo los comportamientos de los usuarios, mi información puede ser más avanzada, menos avanzada, y que eso es un elemento clave.
pero el bibliotecario debe tener la capacidad de dar una formación menos avanzada o más avanzada según los requerimientos de los usuarios. Y por eso nos mencionaban, lo primero era la formación. Ahí vienen varias lecciones que tienen que ver con conocer a los usuarios y hacer la formación de acuerdo a esos conocimientos. Se encontró que muchos programas de Alfin, uno de sus éxitos fue la formación, hacerla por niveles, esa formación hacerla por etapas, ofrecerla en diferentes modalidades, es decir, para algunos ofrecerla presencial, para otros semipresencial, para otros totalmente virtual con tutoriales, juegos o diferentes actividades. Es decir, considerar que una biblioteca puede tener diferentes tipos de usuarios, diferentes tipos de ciudadanos a los que debe atender y que cada uno de esos tiene diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y por lo mismo tiene diferentes ritmos y estilos de acceder y aprender y gestionar la información y que las bibliotecas deben tratar de trabajar en la medida en que los recursos lo permitan de estas diferentes modalidades. Y eso fue un aspecto que se veía en esas lecciones aprendidas iniciales que tienen que ver con procesos de enseñanza e investigación. Seguimos bajando, a los que están mirando el wiki y están mirando las lecciones pueden ir bajando, a los que de pronto sí está funcionando la pantalla compartida de mi parte, vamos viendo para cada una de estas competencias, de estas lecciones aprendidas de las diferentes competencias informacionales. Una competencia clave que se mencionó por varios bibliotecarios es la competencia 24, la lección aprendida 24, perdón. Mencionaban varios bibliotecarios iberoamericanos lo siguiente, mire, a nosotros nos funcionó cuando entendimos que un programa de Alfin debemos hacer un programa administrativo o operativo donde hagamos planeación estratégica, objetivos, metas, indicadores, recursos que necesitamos, es decir, todo lo que es planeación estratégica, pero necesitamos hacer un plan pedagógico y didáctico, es decir, que cada acción de formación que hagamos entendamos por qué la estamos haciendo, qué competencia estamos trabajando. Y ahí llegaban expresiones o ejemplos que le mencionaban a uno. Si nosotros lo hacíamos, siempre habíamos hecho visita guiada, pero nunca nos habíamos preguntado dos cosas. La visita guiada, ¿qué competencia servía? De las competencias informacionales. Y segundo, si los estudiantes realmente, o los ciudadanos que visitaban la biblioteca, los usuarios, después de hacer la visita guiada, realmente aprendían. Eso nos condujo a empezar a generar, por ejemplo, instrumentos de evaluación. No solo instrumentos de satisfacción, le gustó la visita, no le gustó la visita, sino, bueno, usted aprendió de esta visita, usted ya podría decirnos tal material, cómo lo localiza, por ejemplo, si es una visita guiada, dónde está tal lugar en la biblioteca, es decir, generar estrategias que permitieran evaluar los aprendizajes. Pero para hacer eso se necesita tener un plan o se necesita tener un plan pedagógico y didáctico, es decir, tenerle sentido a cada una de esas asuntos. En estas lecciones que tienen que ver con los procesos de enseñanza, varias nos mencionaban lo siguiente, mire, los bibliotecarios estamos formados para manejar información, tenemos conocimiento de los manejos de información, de las fuentes, de todo eso que es muy propio de la bibliotecología o de la documentación, como se llama en cada uno de los países. Pero nosotros tenemos muchas veces poca formación didáctica, tenemos que formarnos en eso. Pero también tenemos poca formación en comunicarnos en grupo, tenemos que formarnos en eso. Y también nos falta más formación en tecnologías. Eso conducía a que decía, mire, o nos tenemos que formar en todo eso para ser cada vez más integrales como profesionales, o en algunos casos lo que tenemos que hacer es trabajar más colaborativamente, cuando en la misma institución no tenemos acceso a ingenieros, cuando tenemos acceso a comunicadores, cuando tenemos acceso a pedagogos, invitarlos a que ellos sean partícipes del programa de alfabetización informacional y lo hagamos en conjunto, es decir, hacer un trabajo interdisciplinario. Y muchos nos mencionaron eso, que fue clave para su avance, el formarse gracias a esas posibilidades interdisciplinarias, pero también trabajar interdisciplinariamente. Otra de las lecciones que nos compartían, estaríamos en la lección 28, era identificar las herramientas web 2.0 tanto como un medio de aprendizaje como una fuente de localizar y evaluar información. Es decir, empezarse a dar cuenta que lo que siempre se había enseñado de las fuentes tradicionales, de todo lo tradicional, en las diferentes competencias, en un mundo más físico que digital, el mundo digital lo había cambiado y que había que quitar el miedo a eso y empezar a entender que un blog puede ser un medio de formación, un lugar donde se comparte información y se forma y se realizan actividades para formar, pero que ese mismo blog, según el usuario, se convertía en una fuente de información.
Era acercarse a todas estas herramientas de la web 2.0, al e-learning, a entender que se debe formar tanto en lo presencial como en lo virtual o en lo semivirtual, que eso lo definen las posibilidades, los recursos, pero sobre todo las necesidades de los usuarios, de lo que están pidiendo, de sus mayores posibilidades para que aprendan mejor estas competencias. Y por eso nos lo compartían y nos lo decían. Otras lecciones que nos mencionaban mucho era, como lo menciona la lección aprendida 38, a ir dando esos saltos, es generar objetos de aprendizaje, es decir, que ya tenemos en el mundo virtual muchas posibilidades y es generar formación que cada vez implique más didácticas activas, es decir, que yo puedo enseñar a través del juego, yo puedo enseñar a través de ciertas actividades de aprendizaje basado en problemas, yo puedo enseñar estas competencias de maneras muy divertidas o de maneras más interactivas, por decirlo de alguna manera, y que eso tengo que hacer. Y que esas actividades que haga en el mundo de hoy, lo que hay que hacer es compartirlas, darlas a conocer los bibliotecarios en publicaciones, valorar eso que hacemos y publicarlo como lo hacen normalmente los bibliotecarios anglosajones. Tienen una actividad de formación, de Alpin, Information Literacy, y la hacen bien, y esa actividad, como la valoran, la divulgan. Y si la divulgan, eso permite que otros los conozcan, que empiecen a generar interacciones. Es decir, mientras no demos a conocer, vamos a tener pocas posibilidades de aprender cómo otros con públicos parecidos o usuarios parecidos lo hacen y aprender de ellos. Y esa fue una lección que muchos nos mencionaban y que son varias que las que contiene, es decir, hacer benchmarking, compartir lo que hacemos, compartir tanto estrategias como contenidos. Y en la medida en que los compartamos, más que estar perdiendo poder o más que estar perdiendo nuestro know-how, por decirlo de alguna manera, es la posibilidad de conocer y mejorar desde las experiencias de otros. Y eso nos lo mencionaba mucho en las lecciones aprendidas que tenían que ver con la enseñanza. En general, las que tenían que ver con la enseñanza, pues aunque son muchas y tienen sus detalles, pues quiero pasar para no irme con el tiempo, porque la idea es que haya una sesión de preguntas. Y vendrían ya las lecciones aprendidas, a partir de la lección aprendida número 45, que tendrían que ver con los procesos de aprendizaje, es decir, ya las lecciones aprendidas no centradas en lo que hace el bibliotecario o el formador o la biblioteca para enseñar, sino en las realidades que tienen los estudiantes o los ciudadanos que reciben esta formación. Y ahí vienen varios aspectos que tienen que ver con la pedagogía, con la didáctica, con los nuevos modelos. Varios nos mencionaban lo siguiente. Primero, como lo dice la lección 46, mire, hay que valorar lo que los estudiantes o los ciudadanos saben de manejo de información, que de pronto no son las mejores prácticas y que podrían hacerlo de otras maneras, pero son sus prácticas, son sus comportamientos informacionales. Ellos vienen con esas prácticas positivas o negativas o más eficientes o menos eficientes, pero hay que partir de eso, de sus aprendizajes significativos, de sus experiencias previas, y eso es una lección que muchos mencionaban. Mire, no debemos dar los cursos igualito para todos, porque cuando se empieza un curso son distintos, cada grupo de estudiantes es diferente y debemos conocerlos un poco, debemos conocer sus intereses para que la formación sea más cercana a lo que ellos quieren. Normalmente cuando se hacen muchas actividades, por ejemplo cursos de bases de datos, los ejemplos son poco cercanos a los estudiantes o son tan generales, pero cada uno viene de disciplinas o de áreas distintas. Entonces, mire, tenemos que hacer ejemplos más cercanos. En algunos casos nos mencionaban cosas como la siguiente: mire, los estudiantes aprenden más fácil las competencias informacionales cuando les ponemos temas que tienen que ver más con el hobby, con aspectos de sus gustos, porque aprenden la competencia. Después, cuando cambia el tema, aunque sea más académico y científico, no hay ningún problema, porque ya aprendieron la competencia. Algunos mencionaban, por ejemplo, experiencias como, mire, tomamos la decisión, ahora que pasó el Mundial de Fútbol y que en muchos países les pusimos atención a eso, algunas bibliotecas nos mencionaban, mire, antes de empezar un torneo de fútbol famoso, la Eurocopa, la Copa América, el Mundial, tomamos la decisión, por ejemplo, de trabajar competencias informacionales con el fútbol. Bueno, ¿qué te gustaría saber de fútbol? Aprender que el muchacho identificara su necesidad de información. Y se le enseñaba con un tema cercano que lo apasiona, que le gusta, que le llama la atención, pero se le enseñaba la competencia de identificar su necesidad de información. Bueno, ¿dónde puedo encontrar yo información válida sobre fútbol? La página de la FIFA, pero lo puedo encontrar en un libro, en una enciclopedia.
Entonces enseñar que hay diferentes fuentes de información que van desde lo impreso hasta lo digital. Pero al hacerlo con un tema cercano, el muchacho no sentía que estaba estudiando, sino que estaba aprendiendo algo que le servía. Y así podíamos coger cada una de las competencias y al final la persona, los estudiantes o el ciudadano aprendía con un tema cercano, pero cuando ya se le ponía un tema laboral o un tema académico, ya tenía las nociones de la competencia y entonces podía funcionar mejor. Entonces, de cambiar del fútbol a la energía nuclear no había problema porque lo que cambiaba era el tema, pero ya tenía adquiridos esos conocimientos, habilidades y actitudes que son competencias para manejar la información. Y esos son varios de los aspectos que nos mencionaban los bibliotecarios iberoamericanos y que generaban lecciones aprendidas. La lección aprendida 48 más o menos se mencionó, es decir, conocer los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes o los participantes. Algunos son más textuales, algunos son más visuales, algunos aprenden más fácil a través del juego, otros aprenden a través más fácil a través de conferencias y actividades muy serias, pero hay que conocer ese público. Vamos bajando por algunas lecciones y varios mencionaban lo siguiente, y es los estudiantes pueden aprender de diferentes maneras, lo que se llama multimodalidad, y que cada vez, si son generaciones jóvenes, lo visual, lo interactivo tiene para ellos más importancia, lo móvil, los celulares, y la formación debe adaptarse a esa realidad. Como ellos, como normalmente se llaman nativos digitales, pero muchas veces son nativos digitales para manejar la tecnología y la información para el entretenimiento, pero no tanto para lo académico y para otros aspectos. Hay que partir de esas potencialidades, aprovecharlas y entrar en aspectos más académicos. Otros asuntos de las lecciones que nos mencionaban es que siempre hay que tratar de que el estudiante se autoevalúe. Y ahí vamos a entrar a algunas lecciones que vienen, las finales, y es que la autoevaluación es importante. Es decir, que el mismo estudiante o el ciudadano que pasa por una formación se dé cuenta que aprendió, lo visualice, lo sintetice, haga conciencia de eso, para que la formación tenga sentido. Es decir, algunos nos indicaban, mire, hacíamos cursos y el estudiante a los 2 meses venía y nos preguntaba lo mismo. Es que nos decía, el estudiante no fue un aprendizaje significativo, no fue un aprendizaje que le cambió. Desde la misma formación tenemos que hacerlo a él consciente de eso y llevarlo a que lo siga practicando para que se le convierta en un comportamiento informacional habitual y sea un comportamiento informacional positivo. Entonces nos mencionaban varios de esos aspectos en estas lecciones que van en lo que tiene que ver con el aprendizaje, que serían las lecciones que van entre la número 45 y la número 61. Voy a entrar ya a la parte de evaluación para mencionar algunas de ellas y ya dar pie pues como para que se hagan preguntas, poder compartir desde la medida en que se vayan preguntando, miren, algunos casos que pueden ser significativos y que pueden llevarlos a ustedes a conocer otras experiencias. Bueno, y las últimas lecciones, que van de las 62 a las 75, son las que se proponen como procesos de evaluación y de mejoramiento continuo. Es decir, cómo hacer que el programa que se está haciendo bien mejore, cómo identificar que realmente se está haciendo bien, tanto en lo administrativo, en lo estratégico, como en lo pedagógico y didáctico. Y ahí nos mencionaban varias lecciones. Uno, que haya una capacitación permanente. Es decir, si ya se tiene un programa al fin, la gente se ha capacitado, sabe qué es alfabetización informacional, sus normas, sus estándares, conocen ejemplos de otros lugares, pero no se puede quedar en el stand-by. Muchos decían, mire, el problema de la formación de usuarios tradicional fue que nos quedamos en el stand-by, en la inercia. Se hace esta formación porque es que sí, eso hay que hacerlo, pero nunca se volvió a reflexionar si era necesario o no, porque se ponía atención o no se ponía atención, y eso mismo puede pasar con la alfabetización informacional. Y eso conduce a aspectos como los siguientes. Ya en algunos lugares del mundo, y autores lo están diciendo, mire, la alfabetización informacional normalmente se identificaba con la formación en competencias informacionales en el contexto escolar, cuando hablo de escolares de primaria, secundaria y universidad. Pero es que el ciudadano de hoy necesita estas competencias, y necesita estas competencias integradas con otras competencias, o necesita esta alfabetización integrada con otras alfabetizaciones. Y empiezan a aparecer los términos de multialfabetismo, multicompetencias, en inglés transliteracy o multiliteracy, y eso conduce a que es un aspecto de esta formación, no se está quedando solo en alfabetización informacional, y hay nuevas propuestas de cómo se debe formar esto, en estas competencias, cómo se debe trabajar con la informática, la información, lo visual, la multimedia, lo cultural, lo financiero, trabajarlo a la par.
sea considerando la alfabetización informacional como centro, o sea considerando la alfabetización informacional como una de otras alfabetizaciones. Entonces esto es un tema que va evolucionando, no sabemos hacia dónde va. Lo que sí hemos identificado es que hay conceptos que uno diría más modernos que alfabetización informacional, como sería multialfabetismo o transalfabetización o multicompetencias, y que en eso se están generando experiencias y generando investigaciones y que hacia ahí se va. Y por eso hay que estar actualizados. Lo otro que se mencionaba, que ya creo que lo indiqué, es que no es suficiente evaluar las actividades de formación indicando únicamente realizando actividades de evaluación de la satisfacción. Es necesario evaluar el aprendizaje y para ello hay ejemplos, para ello se pueden hacer test, para ello se pueden hacer aprendizaje basado en problemas, en proyectos, es decir, hay múltiples actividades que se han ido generando y propuestas desde la educación y que hay que asumirlas. Que cuando nos pregunten, ese muchacho aprendió o ese ciudadano aprendió a manejar mejor la información, podamos darle una respuesta no yo creo, sino una respuesta, mire, las evidencias de lo que recogimos en la evaluación nos indican que sí. Y eso es una de las lecciones aprendidas. Para terminar, hay lecciones aprendidas en este aspecto de la evaluación, como el que cuando se hace evaluación, sea de satisfacción o de aprendizaje, siempre buscar el mejoramiento continuo. Es decir, no quedarse pasivos. Si un curso no está funcionando, darle la oportunidad, si no está funcionando, replantearlo. Es decir, no quedarse como con camisa, como letra escrita en piedra. Y siempre es el cambio porque los usuarios cambian, los recursos cambian, el contexto cambia, los formadores cambian, pero siempre estar en la actitud de sistematizar, de aprender, de dejar esas lecciones aprendidas y del mejoramiento. Y por último, quería indicar en estos aspectos de la evaluación que es clave lo siguiente, y es también autoevaluarse los formadores. Es decir, cada vez que se tiene una experiencia de formación, mirar qué funcionó, qué no funcionó, pero hacerlo de una manera sistemática y consciente, porque eso lleva a esas lecciones aprendidas. Es decir, cómo en el próximo curso, en la próxima actividad, en la próxima charla, en la próxima visita, lo que me funcionó lo trato de repetir, lo que no funcionó no lo trato de repetir, o identifico que para ciertos usuarios esto funciona, esto no funciona, para algunos funciona decir un chiste, hacer una anécdota, y para otros no funciona eso. Es decir, tener ese conocimiento tácito que va dando poco a poco la formación, ser formadores, pero para que ese conocimiento tácito no se quede solo en esos formadores, hacerlo explícito para que otros compañeros puedan aprender. Este es un resumen muy a la larga de estas 75 lecciones. Algunas son muy centradas en lo universitario, otros se pueden aplicar a cualquier tipo de biblioteca. Pero quisiera ya dar pie a las preguntas que se puedan hacer a través de los diferentes canales que puedan para ir compartiendo tanto dudas, inquietudes y también mencionar ejemplos para que se puedan conocer. Entonces ya doy otra vez la voz a los compañeros coordinadores y que pues, puedan ir transmitiendo a través de los diferentes canales que tienen algunas de las inquietudes de los que estén conectados. Bueno, Alejandro, nuevamente muchas gracias por compartir las conclusiones de esta investigación. Sin duda un gran aporte para todos nosotros y también generó mucho interés ya en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, también la plataforma. Y tenemos varias preguntas que realizar. Partimos con una pregunta de Margarita Alfaro, quien está con nosotros desde El Salvador, y ella nos consulta cuáles son los países, ya o a grandes rasgos, cuáles son los países en que te basaste o que visitaste durante esta investigación. Que en otros. Cuando digo más desarrollos es porque han publicado en la literatura sus experiencias, sus ejemplos y se pudo detectar que la biblioteca tal en tal país está haciendo un programa. Eso no quiere decir que algunos lo estén haciendo, pero como no han publicado en la literatura, para esos 301 casos y los 289 que finalmente se pudieron consultar, seguramente hay muchas más que no estaban ahí porque la investigación no las pudo detectar por la literatura o por los sitios web que se consultaban y trataban de mirar si decían que tenía un programa al fin, lo presentaban, todo eso. Entonces eso llevó, pues las cifras exactas no la tengo, pero sí hubo la participación de, aunque sea personas de los 22 países,
Lo que pasa es que uno sí puede decir que hay países en Iberoamérica que tienen más desarrollo o hay más casos, como es el caso de España, el caso de Portugal. Entonces, con esos países se tuvo más la oportunidad de conocer el caso de México también. Es decir, en la tesis que está compartida tanto desde el wiki, que ahí está texto completo, que incluso está con links a cada una de la bibliografía, en la medida en que lo vas leyendo en el texto está vinculado a la referencia bibliográfica, entonces permite ser como un PDF más interactivo. Ahí sí salen todos los datos, pero sí se recogió de los 22 países por lo menos la visión de alguno de ellos que nos permitía pues tratar de dar esa visión iberoamericana, aunque cada país también tiene sus diferencias. No sé si queda contestada la pregunta para la compañera. Sí, completamente, y tal como mencionabas, que después vamos a dejar el enlace para que ella vea en detalle los países y las experiencias que se recopilaron. Una segunda consulta, Alejandro, que tenemos es, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores frecuentes que debemos evitar al momento de implementar un programa de Alfin en una biblioteca universitaria? Pues yo te mencionaría, más que lo que yo creo, es lo que sistematizamos de los diferentes bibliotecarios, de los 289 bibliotecas universitarias consultadas. Mire, nos decían errores muy frecuentes como los siguientes. Uno de los primeros errores es pensar que es lo mismo que siempre hemos hecho. Es decir, que esto de Alfin es como la misma formación de usuario, pero con más cosas. Y el Alfin es mucho más allá. Es mucho más allá porque implica procesos de enseñanza-aprendizaje, implica modelos, implica estilos de aprendizaje, implica aprender aspectos de pedagogía y de didáctica. Y no es un asunto instrumental. Es ejemplos como lo siguiente, mire, damos el curso de base de datos, X base de datos para no hacer publicidad. ¿Y entonces qué se enseña? Lo que enseñamos es que el estudiante ingrese a la base de datos, mire por aquí el link, mire como tal cosa, listo. Y entonces yo siempre hacía la pregunta, ¿y el estudiante sí sabe lo que necesita? Y el estudiante, después de que buscó en esa base de datos, sabe organizar la información, la cantidad de artículos que bajó. Y el estudiante después sí sabe seleccionar cuáles son los mejores o los no tan buenos. Es decir, unirlo con las otras competencias. Y eso es un aspecto que sería uno de los principales errores a lo que preguntaba ella. Es decir, hay que entender que la alfabetización informacional son varias competencias unidas y que, como lo dice la UNESCO, es decir, solo se puede hablar de una persona alfabetizada informacionalmente si tiene las habilidades, conocimientos y actitudes para manejar cada una de las 6 o 7 competencias según los modelos. Entonces ese era uno de los errores más comunes que nos decían. Pensábamos que era lo mismo y solo cuando estudiamos y entendimos que era distinto, nos dimos cuenta que para cada competencia debíamos hacer por lo menos un curso o una actividad, es decir, deberíamos armar como planes pedagógicos y didácticos para cada una de las competencias y saber que se estaba formando. Eso era como una de las que recuerdo como principales. Y lo otro es planear. Es decir, en la medida en que se planee y se evalúe, se va mejorando. Y siempre pasará el ensayo-error, unas veces funcionan unas actividades, otras no funcionan, pero en la medida en que eso se haga permanente, se sistematice y se aprende a día, el programa va a mejorar. Y en la medida en que el programa mejore, lo reconocen más los estudiantes, en el caso de una universidad, los profesores, y el programa se posiciona. Y eso llevaba incluso a universidades donde el programa de Alfin tiene unos cursos y esos cursos son obligatorios, lectivos, curriculares, es decir, lograron que esto no fuera algo circunstancial en una universidad, sino que fuera tan importante que ningún estudiante pudiera graduarse sin haber pasado por esta formación. Pero eso es un proceso que se va logrando poco a poco. Perfecto, Alejandro, muy claro. Otra pregunta que tenemos... no sé qué otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta más. O sea, tenemos varias más, de hecho. Según la investigación que realizaste, si pudieses nombrar un par de programas ya implementados en Iberoamérica que no debiésemos dejar de consultar, o sea, que sean como referentes. ¿Sí? Alejandro, ¿me escuchas? Bueno, en este momento no estoy escuchando, pero no sé si pues me pueden hacer la pregunta a través del chat para irla respondiendo si ustedes me están escuchando. ¿Y me escuchas ahora? ¿Se escucha? Alejandro, ¿me puedes escuchar?
¿Ahora? Te escuchamos. Bueno, te la hago por el chat, Alejandro, para que la puedas responder. Bueno, yo no las escucho a ustedes, pero creo que sí me están escuchando. Si quieren me pueden escribir en el chat sus preguntas, como para no dejarlo así. Bueno, acá ya veo una pregunta. Desde su conocimiento, 2 o 3 programas de Alfin implementados en Iberoamérica que no deberíamos dejar de consultar. Bueno, es muy difícil porque ahí es entrar como a escoger el medalla de oro, bronce y plata, o los 3 primeros del mundial. Entonces el cuarto igual lo hizo bien, o el quinto, como Colombia en este mundial lo hizo bien, entonces es dejar algunos por fuera. Pero yo mencionaría algunos casos que se destacan con aspectos. Por ejemplo, en planeación, uno diría que hay casos en planeación e institucionalización del programa. Por ejemplo, yo mencionaría la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. Es decir, el hecho de que ellos lograron que haya unos documentos rectorales donde digan que esta formación es obligatoria en esta universidad, que se debe hacer, que la biblioteca tenga desde esa información documental institucional el apoyo, es una buena experiencia, además de lo que ellos hacen. Pero yo destacaría en ese caso el que lograron eso, es decir, que ya no era un asunto de la biblioteca, sino un asunto de la universidad y apoyado por el rector. Y ese es un aspecto clave, es decir, tener ese apoyo. Les mencionaría, por ejemplo, en ese aspecto. Mencionaría, por ejemplo, el trabajo colaborativo a la Universidad de La Laguna en España, en las Islas Canarias, en Tenerife, porque fue una universidad que por su contexto, recuerden que la lección de aprendiz tiene que ver con el contexto organizacional y social, era una universidad en una isla, muchos de sus estudiantes estaban en las otras islas, y todo su programa al fin lo basaron en lo virtual y empezaron a generar muchos desarrollos. Y su experiencia fue tan positiva que tomaron la decisión de, y esto lo hemos hecho bien nosotros, compartámoslo con otras universidades españolas. Y es la Universidad de La Laguna, su biblioteca y la persona que coordina el programa de formación de alfabetización informacional, decidió unirse con otras bibliotecas y compartir ese curso, compartir sus objetos de aprendizaje, hagámoslo juntos, ¿qué aprendieron ustedes? Y es lo que se denomina ahora en España UNICI 2, es UNICI Universidad, y CI 2, que serían competencias informáticas e informacionales. Incluso crearon pues como una plataforma para ello, un sitio web, y uno encuentra que en estos momentos hay unas 6 universidades españolas que están trabajando la formación como consorcio. Normalmente los consorcios se arman para comprar libros, bases de datos, pero esta universidad logró ver que para formar también se puede hacer consorcios. Que si una universidad o una biblioteca hizo un tutorial muy bueno, ¿para qué otra va a repetirlo y lo puede adaptar para su contexto y la otra está dispuesta a compartirlo? Pero yo hice otro tutorial que aquella no tiene, entonces es eso, ese espíritu colaborativo y compartir, que es una lección aprendida que nos mencionaron mucho. Es decir, si lo seguimos haciendo cada uno por su cuenta, duplicamos esfuerzos, recursos y personal. Si trabajamos en conjunto, lo podemos hacer mejor. Y un tercero que mencionaría, que me parece clave, y siempre lo he dicho en las charlas, y es la Universidad de Jaén. Si ustedes visitan el sitio de la Universidad de Jaén, para mí es el programa de Alfin visualmente más entendible. Es decir, ellos lograron visualmente identificar, mire, hay unas competencias y para cada competencia hay que hacer unas actividades o cursos, y esas actividades o cursos son diferentes si es para estudiantes, profesores, estudiantes de posgrado. Lo mismo se aplicaría en la biblioteca. Hay 5 o 6 competencias, pero tenemos usuarios niños, jóvenes, adultos. Entonces armaron un plan de Alfin pensado muy visualmente desde lo que sería curricular. Como cuando uno estudia en la universidad, a uno le entregan el plan de estudios y después poco a poco en cada materia le entregan el plan de asignatura. Ellos lograron plasmar eso en un programa de Alfin, entonces yo lo recomendaría mucho, la Universidad de Jaén, y sobre todo que lo tienen abierto para que cualquiera lo pueda conocer. Diría esos 3, pero hay muchos, es decir, en la tesis se mencionan como buenos ejemplos. En próximas semanas en la revista española de documentación científica saldrá un artículo con las 75 lecciones, y lo mismo que me acaban de preguntar, para cada una de las lecciones un buen ejemplo. Eso no quiere decir que otros buenos ejemplos no estén, porque ahí se termina sacando uno a otros, y solo 3 ganan la medalla de oro y solo 4 clasifican a las semifinales del mundial, pero hay muchos otros. Bueno, no sé, otra pregunta, porque como no lo escucho. Perfecto, sí, tenemos una consulta que te la decía. ¿Conoce algún país o institución donde se logró validar o certificar oficialmente las competencias informacionales
para estudiantes o para ciudadanos. En algunas universidades se ha logrado que el estudiante tenga que pasar por esta formación obligatoriamente, que tenga que hacer una prueba final para demostrar que tiene las competencias, y la misma biblioteca o la facultad que se asoció o la universidad le den un certificado como competente en información, por decirlo así. Algunas universidades lo han hecho, especialmente esto lo he visto en España, y en España se da por el hecho mismo de que el plan Bolonia cambió ciertos aspectos de la educación en Europa, y uno de los aspectos es que las competencias informacionales son una de las competencias transversales. Entonces eso ha obligado a que sea pues como más oficial el asunto. En otras bibliotecas o universidades lo que he encontrado es que montan su plan de formación, 4 o 5 cursos, trabajando todas las competencias, y al final la misma biblioteca le da un diploma al estudiante como un reconocimiento. Y esas experiencias nos decía, miren, nosotros pensábamos que ese diploma no valía la pena, pero luego nos dimos cuenta de que el estudiante, cuando era egresado y volvía a la biblioteca, nos decía, mire, cuando entré al trabajo mostré este diploma en mi hoja de vida, y eso fue uno de los aspectos que ayudó a que me eligieran para el trabajo, porque en el mundo de hoy cualquier organización necesita personas que manejen bien la información para hacer inteligencia competitiva, empresarial, benchmarking, pues muchos aspectos. Entonces eso también lo encontré en varias bibliotecas, por decirlo así, y en países. Pero a la pregunta que ya hayan certificado y sea algo oficial, pues lo encontré especialmente en España. Perfecto. Y una última pregunta. Que la última para ir terminando y no romper el récord de los webinars que algunos me dijeron que sean muy largos. Igual pues la información está en el wiki, está en la tesis a texto completo, en el artículo que va a salir. Leo la última pregunta. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para implementar Alfil en bibliotecas especializadas? Bueno, Alfil en bibliotecas especializadas, yo estoy seguro que sí lo hay. Lo que vimos es que cuando analizamos la literatura no se encuentran muchas experiencias, por lo menos narradas o contadas. Pero lo que diría, basado en las mismas lecciones aprendidas, sería lo siguiente: uno, conocer muy bien los usuarios. Yo tengo la posición de que los estudios de usuarios que se hacían desde hace muchos años ya no son suficientes para el mundo de hoy. O sea, los estudios de usuarios normalmente te indagaban aspectos sociodemográficos que te permitían segmentar a los públicos, pero el mundo de hoy, ya como lo dice el mercadeo, ya no es suficiente segmentar, hay que generar nichos, incluso ya se habla de personalización. Y eso mismo que sería del mercado, uno lo aplica a las bibliotecas, es decir, miren, ya los usuarios son tan diferentes que es que cada usuario es un mundo en la información. Y las bibliotecas deben tratar de ofrecer un plan de formación que permita, según la característica de cada usuario, que él se forme. Y eso lleva a la virtualidad, lleva a los tutoriales, lleva a que el usuario demuestre, mire, yo esta competencia y esta la sé manejar bien, pero me falta esta y esta, quiero que me formen en ello. Entonces uno diría que para las bibliotecas especializadas sería eso, conocer muy bien sus usuarios, que pueden ser muy conocedores del tema en unos aspectos, pero un poco conocedores del tema en otros, de esas competencias que implica el Alfil. Y llevar también a cuestiones como la siguiente, y es que puede ser el más experto de un tema en una de las competencias, en buscar, en saber la necesidad de información, pero puede ser ese mismo investigador o empleado experto en un tema, pero que cuando tiene que trabajar la competencia de comunicarlo le falla, es decir, cada competencia implica aspectos diferentes. Y en las bibliotecas especializadas conocí algunos ejemplos donde el programa de alfabetización informacional hace parte del programa de gestión de conocimiento, porque si uno se pone a analizar, la alfabetización informacional o las competencias informacionales te llevan a gestionar mejor la información explícita, también te llevan a gestionar parte de la información tácita que tú tienes y compartirla. Y esos son aspectos claves en un programa de gestión del conocimiento. Entonces, en algunas universidades que manejan bibliotecas especializadas, pero especialmente en organizaciones, que es donde más están las bibliotecas especializadas, cuando esas organizaciones tenían programas de gestión de conocimiento, la biblioteca se volvía en un apoyo para la formación de los empleados o de los profesionales para gestionar mejor la información explícita, que es clave. No sé si queda respondido con esa última pregunta. Sí, completamente, Alejandro, y bueno, muchísimas gracias. Yo me despediría, pues no en este momento no escucho lo que me están diciendo, pero de mi parte fue un gusto. Mi correo electrónico lo pueden encontrar ahí en el wiki, o se les puede compartir pues desde el webinar.
las personas que me quieran escribir, yo tengo otras dudas, quisiera más ejemplos. Es decir, el espíritu del wiki, que era compartir lo que se estaba haciendo en Iberoamérica, y del blog, sigue. La idea es que podamos trabajar en conjunto, ser mediadores para que entre unos y otros se conozcan. Y de mi parte, pues a todos, gracias. Espero que esto haya servido para algunos. De pronto es muy largo el tema, a veces son 75 lecciones y cada una lleva algún aspecto, pero por eso invito a que quiera escribir y conocer más, pues con toda mi disposición. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Sin duda fue una presentación muy completa. Como dice Alejandro, son 75 lecciones, bastante. Y sin duda mañana van a quedar todos los materiales de la charla en nuestro sitio web. También lo compartiremos en las redes sociales. Yo me quedo con una de las frases que mencionó Alejandro en reiteradas oportunidades, que es el tema de compartir experiencia. Creo que eso es básico para aprender, para mejorar. De las experiencias siempre sacamos un lado positivo, y qué mejor que compartirlos con los demás, con los colegas, para que ellos también mejoren. Agradecer nuevamente a Alejandro y dejarlos invitados para el próximo día martes, ya que cambiamos de tema. El próximo martes vamos a tener a Claudio Iglesias. Él es arquitecto del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, y Claudio nos presentará el tema nuevas tendencias en arquitectura bibliotecaria. ¿Ya? Es un tema que no hemos tocado hasta el momento en aprender, que sin duda será de mucho gusto para muchos de ustedes que les gusta el tema arquitectónico. Particularmente a mí, soy un fanático del tema arquitectura bibliotecaria, así que los esperamos con este nuevo tema el próximo martes a las 19 horas Chile, 20 Argentina. Recuerden que en el sitio web están todos los horarios para Iberoamérica, así que los esperamos. Por mi parte, de este improvisado escenario, me despido. Un abrazo y hasta el próximo martes. Muchas gracias Alejandro. Bueno, a todos, saludos, muchas gracias y seguimos en contacto. Conocer en toda Iberoamérica, y esa sería la intención. Entonces voy a empezar compartiendo pues como la pantalla que tenemos en estos momentos. Por acá la voy a compartir, y la intención es que ustedes puedan pues como ir viendo las lecciones aprendidas. Esa es como la idea. Quisiera que me confirmaran si se están viendo en este momento la pantalla con las 75 lecciones. Alejandro se está viendo, pero es un correo, parece que está mostrando, de Fernando Gabriel. No está viendo la presentación. Sí, va a ir mirando, porque como tenía muchos abiertos, va a ver que me deja compartir. Ok. Por acá la pantalla debería dejar verlo. ¿No se ve o no se ve? Sigue mostrando la conversación con Fernando Gabriel. Me queda como la versión anterior. Espérate, yo vuelvo a cerrar. Vamos a volver a compartir. Yo voy a poner la página. Vamos a compartir pantalla, a ver si no está tomando, parece. Bueno, son cuestiones técnicas, voy a intentar, y si no, pues empezamos a hablar y remitiría a todos al sitio que yo no lo está dejando coger. Bueno, ¿se deja o no se deja para no perder tiempo? No, pero no hay problema, Alejandro, sí, estamos bien en tiempo, así que... Es que como que coge las pantallas anteriores y no coge la pantalla actual. Bueno, voy a empezar a ir hablando. Para algunos conocerán el wiki que se llama Al fin Iberoamérica. Para que me puedan ir siguiendo, pues los invitaría a que abren pues, una página del navegador, Al fin Iberoamérica, pues porque creo que todavía no se está viendo mi pantalla. Y
en esa sección del Wiki Alfin Iberoamérica, lo primero que van a encontrar a mano izquierda es lecciones aprendidas, una sección que se creó para compartir estas 75 lecciones aprendidas. Entonces invitaría a quienes están conectados, si no lo pueden estar viendo en este momento en pantalla, a que lo pudiera pues como ver en este momento y compartírselos como para que podamos seguir siguiendo como lo que les quiero compartir. Bueno, lo primero que hay que decir es que estas 75 lecciones aprendidas son el resultado pues, de la investigación doctoral que estuvo a mi cargo. Esta investigación tenía el nombre de Lecciones aprendidas en programas de alfabetización informacional en universidades de Iberoamérica. Lo que buscaba era hacer un análisis con diferentes métodos y procesos que permitieran conocer cómo eran las universidades que tenían más desarrollo en programas de alfabetización informacional habían logrado llegar a esos desarrollos. Y esa era la intención de la tesis, hacer un trabajo cuantitativo, cualitativo, que permitiera identificar primero esas universidades con mayores desarrollos y después indagar con sus coordinadores y formadores qué lecciones aprendidas les habían quedado del proceso que llevaban unos años, muchos años, y que lo pudieran compartir con personas de todo el contexto iberoamericano. Escogió el contexto iberoamericano por una razón, y es el hecho de compartir idiomas, el hecho de compartir aspectos culturales, el hecho de que muchas veces primero nos leemos entre nosotros mismos y compartimos eventos entre nosotros mismos, buscaba eso. Por eso se decidió que fuera Iberoamérica, incluyendo, pues, para los que hablamos español sería incluyendo Brasil y Portugal, y que permitieran esas lecciones aprendidas compartirse, pero también conocer sus recursos, sus objetos de aprendizaje, que sean en español o sean en portugués, podrían sernos útiles. Entonces ese fue el proceso que se fue dando para poder identificar estas 75 lecciones aprendidas. En síntesis, se analizaron 289 casos de programas de Alfin en universidades de Iberoamérica, gracias a la participación activa y abierta de los coordinadores y formadores de estos programas, y todo eso permitió pues, sintetizar las 75 lecciones aprendidas. Insisto en que aunque estas lecciones aprendidas son desde el contexto universitario de programas de Alfin, la experiencia de ir compartiendo durante estos meses con bibliotecarios de bibliotecas públicas o bibliotecas escolares ha ido permitiendo ver que aunque hay ciertos aspectos que son muy particulares de las universidades o de las bibliotecas académicas universitarias, dichas lecciones son, con sus debidas adaptaciones, aplicables también a contextos escolares o a contextos de bibliotecas públicas. Entonces por eso se quería compartir e incluir en Chile, 8 de la noche en Argentina, en Colombia, ¿qué hora es, Alejandro? ¿Las 6? Las 6 y 9 minutos. Ah, perfecto. Listo, comenzamos. Comenzamos, Alejandro. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. La verdad, algunos de los que estaban conectados los he conocido presencialmente, a otros virtualmente. Y cuando me hicieron la invitación de compartir con ustedes, pues siempre pues lo quise, porque cuando uno hace una investigación y la intención es que cuando ese trabajo es compartido con colegas de muchos países, bibliotecarios que apoyaron la investigación, lo mínimo que uno debe hacer es socializarlo. Aunque ya muchos pueden haber conocido la tesis completa y se compartió por diferentes canales, la intención de esta charla y de este webinar era como hablar un poquitico más sobre los resultados concretos que son las 75 lecciones aprendidas, y aunque son del contexto universitario, son aplicables a otros contextos escolares o a otros contextos bibliotecarios, y era compartir con eso y hablar un poquitico sobre experiencias y aspectos que puedan servir a bibliotecarios o personas que trabajan en bibliotecas o profesores o estudiantes de bibliotecología que les interesa el tema. Entonces esa era como la intención. Mi idea es como irles desde el wiki que tenemos de Alfin Iberoamérica, donde están las 75 lecciones aprendidas, ir hablando un poco a poco de ellas. Pues tenemos un rato para esto, más o menos unos 30 minutos, pues para no volverse muy largo y que se vuelva pesado. Y me gustaría más después tener una sesión de preguntas, de poder comentar ejemplos que pude. Con el nombre de este webinar no menciona bibliotecas universitarias y es por ese hecho. Entonces poco a poco pues va a ir comentándoles como las lecciones aprendidas.
Lo primero que se hizo fue tratar de recopilar estas lecciones aprendidas de lo que en la literatura muchas veces los bibliotecarios publican, contando su experiencia, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, y eso permitió pues hacer un análisis, y eso conllevó a lo mismo que a la creación del wiki que se llama Al fin Iberoamérica, y era tratar de recopilar lo que se había publicado en Iberoamérica sobre el tema de alfabetización informacional. Esto condujo al análisis de 1.351 documentos o contenidos del wiki. De esos, porque podían estar en acceso completo, se pudieron analizar 1.278, y específicamente ya después de esos 1.278 se clasificaron cuáles contaban experiencias de bibliotecas universitarias o de universidades, cuáles contaban experiencias de bibliotecas públicas, de bibliotecas escolares, para clasificar la documentación que tiene el wiki de Al fin Iberoamérica. A partir de ese trabajo, pensando que el interés mayor para esa tesis eran las bibliotecas universitarias, se lograron pues ubicar 251 casos, es lo que muestra el gráfico que está al inicio de esta sección de lecciones aprendidas en el wiki, que no sé si la pantalla compartida estará funcionando, creo que todavía no funciona, y eso es lo que muestra el gráfico. Una primera fila donde se hace el análisis documental y se muestra esto. El otro trabajo que se hizo buscando triangulación fue consultar 2.736 sitios web de programas de Al fin en Iberoamérica. Es decir, se ingresó a los sitios web de 2.736 bibliotecas universitarias de Iberoamérica